Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a dar un minutito más para que vamos a esperar a que se conecten los compañeros y hasta mientras vuelvan a poner nomás su nombre en el chat porque necesitamos en las dos partes. En todo caso, vamos a esperar, como les dije, un minutito más y vamos a concluir con esta segunda parte de la clase, ¿no? En este fin de semana supongo que vamos a subir un cuestionario o alguna instrucción para la tarea de la plataforma para hacer la prueba, ¿no? Suponiendo que, bueno, de acuerdo a lo que nos han dicho de administración, ya todos tienen sus usuarios y contraseñas y ya no podemos enviar eh, tareas por el correo, por el WhatsApp, así que va a ser los que me han dado su nombre eh, o han señalado de que no les funciona el usuario y contraseña, de plano no les han proporcionado el mismo, entonces ya le he comunicado al doctor Unzueta y los que no, entonces los que tienen dificultades y no han comunicado su nombre todavía, pueden hacerlo en el WhatsApp o me manda su nombre en un mensaje privado y yo le comparto la información al doctor Unzueta para que no se vean perjudicados, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar, ¿no? El, vamos a admitir más, ¿no? Ya habíamos visto, ¿verdad? Cómo más o menos se intenta definir el objeto, la naturaleza de la filosofía jurídica desde... Doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, Comentarle que hay compañeros que están teniendo problemas con poder ingresar a la reunión. Ok, justo estoy admitiendo ahorita más, gracias por el dato, pero vamos a Sí, ver. creo que no han podido ingresar ni a la primera reunión, justamente por esa dificultad. Ok, entonces, ahí me han notificado. El, ya estamos ahí, están todos admitidos, no hay nadie, ahí hay unos más, los últimos esperando, pero no hay nadie más en sala de espera, así que bueno, vamos a avanzar y esperaremos que ya no tenga más ese problema, no hay nadie más esperando. Así que, entonces estábamos hablando de algunos problemas con los que se topa bueno, el concepto de la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿verdad? Que uno está vinculado un problema de ellos es el concerniente al origen del conocimiento, de dónde proviene, ¿verdad? Algunos señalan que proviene de algún origen metafísico, ¿verdad? Otros de las leyes de la naturaleza, otros dicen que del razonamiento humano, ¿verdad? Y no hay nada metafísico ni divino en ello, solamente una, una reflexión, un razonamiento que es objetivo, ¿no? Y otro problema es el origen de las normas, que tiene los mismos, más o menos, los mismos problemas, ¿verdad? De dónde provienen las leyes, las reglas, de dónde provienen, de dónde salen estas normas. Salen solamente del órgano legislativo, se copian de la naturaleza, ¿verdad? O provienen de las leyes de Dios, ¿no? Por ejemplo, se inspiran en los 10 mandamientos o algo así, ¿verdad? Entonces, estos problemas con los que topa la filosofía, ¿verdad? Vamos a ver cómo el primero por lo menos se vuelve un problema circular y que parece no tener respuesta, ¿no? Tiene o sea, si vamos a pasar aquí, esto ya habíamos visto, ¿verdad? Tener una concepción por uno mismo y por los demás, o sea, por medio de la experiencia y de lo que es, de los fenómenos como se presentan acerca de lo que existe, ¿no? Es la parte de la eh, ontología, ¿verdad? Y y la acción, o ya es el razonamiento, ¿verdad? Que supone una concepción acerca de lo que debe hacerse. Eso ya habíamos hablado en las anteriores diapositivas, ¿verdad? Entonces,
el problema de la filosofía es que tiene una precomprensión, ¿verdad? Y todos tenemos precomprensiones y también tenemos argumentos para justificarnos, ¿verdad? Entonces, una precomprensión es como que sabes que es algo sin que alguien te ha dicho que sea o qué es lo que es, ¿verdad? Entonces, esto, transportándolo al derecho, ¿no? Ocasiona un problema, como dice aquí, de circularidad, ¿verdad? Partiendo del hecho de que la filosofía del derecho no puede definirse, o sea, no se puede decir qué es filosofía del derecho, no sé si admitiendo, no se puede decir qué es filosofía del derecho sin usar el concepto de derecho, ¿verdad? Tenemos que ofrecer, o sea, tenemos que exponer un concepto de derecho cuando se habla de la filosofía del derecho, ¿verdad? Se tiene que conocer qué es el derecho. Pero en cuanto al razonamiento, o sea, de la naturaleza, en cuanto a la naturaleza de la filosofía del derecho, tiene que explicar qué es el derecho. O sea, tiene que definir el derecho, pero de antemano ya sabe qué es el derecho, ¿no ve? O sea, ¿cómo puede la filosofía del derecho comenzar a explorar qué es el derecho si es imposible decir qué es la filosofía del derecho sin saber de antemano qué es el derecho? Es como el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿No? Entonces, eh, esta precomprensión lleva a este problema, ¿verdad? Sí, alguien ha levantado la mano. ¿Tiene alguna consulta o comentario? Entonces vamos a seguir, ¿no? Como ven, es medio paradójico, ¿verdad? Y es verdad que existe una precomprensión del derecho y desde ahí se parte y luego se intenta explicar qué es el derecho, ¿verdad? ¿No? Pero el, esta precomprensión del derecho, ¿verdad? No solo, eh, no es solo la precomprensión de esta entidad o de esta institución que se llama derecho, que en sí ya es altamente compleja, ¿verdad? ¿No? Porque tiene distintas definiciones, ¿verdad? Y además trata de regular la, a los actores de la sociedad, ¿no? Y tiene, bueno, es altamente complejo la institución del derecho, ¿verdad? Y siempre está evolucionando, ¿no? Pero a esta primera complejidad, ¿verdad? Se suma el hecho de que esta precomprensión, ¿verdad? De la institución que es el derecho puede conocer pues las variantes más extremas, ¿verdad? Para cada uno que intente razonar acerca del derecho, puede provenir de otro lado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el origen del derecho y cuál va a ser el origen de las normas y cuál va a ser el concepto del derecho, ¿no? Desde donde los razonemos, bueno, desde donde los diferentes filósofos del derecho lo han razonado, pueden estos conceptos y estas definiciones conocer variantes súper extremas, pues, ¿no? Como proviene de origen divino o proviene del razonamiento humano y no tiene nada que ver con la moral ni lo divino, ¿no? Esa es una diferencia entre crudo y cocido, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, el tener una precomprensión de esta institución también ofrece una complejidad a la hora de definirlo, ¿no? Y por eso es tan subjetivo y tan abstracto esto de la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿no? Ahora, en cuanto ya al conocimiento útil, digamos, ¿no? De esto, el, eh, es, es relevante la filosofía jurídica, ¿verdad? Eh, porque se proporciona, el tipo de saber que se proporciona en la enseñanza del derecho es es el saber que nos permite razonar jurídicamente, ¿verdad? Para poder desenvolvernos en en el desarrollo de la, de la función del abogado, bueno, desde el punto de vista que ejerzan el derecho, ¿verdad? Necesitan saber filosofía del derecho para poder interpretar y aplicar la norma. Porque si no, como ya les he dicho varias veces, vamos a hacer solamente un código andante que va a repetir lo que está escrito ahí y
ahí no se agota el derecho, ¿verdad? El derecho va mucho más allá de lo que dice la norma, ¿verdad? Y las relaciones, las situaciones que norma son también igualmente complejas, así que necesitamos apoyarnos en la filosofía del derecho para poder este, obtener ese razonamiento jurídico y poder sintetizar algo para aplicar la norma, para defender un derecho, para realizar una postura o tal vez un recurso, ¿verdad? Una acción constitucional, ¿no? Entonces, no vamos a poder solamente, eh, bueno, vamos a poder tener éxito si solamente vamos a apoyarnos en los hechos y en lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, le digo al juez, señor juez, ¿no? Tengo un contrato de anticrético con esta persona, aquí está la prueba, se ha vencido y de acuerdo a este artículo le pido que me pague, ¿no? El, hay que exponer mucho más, ¿verdad? Hay que justificar todo eso desde el punto de vista obvio, de la filosofía jurídica, ¿no ve? ¿Por qué es justo? ¿Por qué es correcto? ¿No? ¿Por qué el juez tiene que sacar esa sanción? ¿Qué ha pasado, no? ¿Cuáles son los pormenores de toda esta situación que yo estoy exponiendo y que ha dado origen a mi demanda? ¿No? Entonces, no voy a lograr eso si solamente voy a estudiar el derecho positivo, ¿no ve? Como que son las materias que después van a estudiar, pero la introducción al derecho, la filosofía jurídica y todo, nos sirve para poder aplicar estas leyes. Por ejemplo, derecho de familia, ley 603, ¿no ve? Derecho del trabajo, código del trabajo, ley general del trabajo y su reglamento, ¿no? Derecho tributario, ley 2492 y ley 843, ¿no? Civil 1, 2, 3, 4, Código Civil, procedimiento civil, ¿no? Y todo eso es derecho positivo y normas positivas, ¿verdad? Pero para la correcta interpretación, aplicación y razonamiento tenemos que valernos de estas materias como la filosofía jurídica y por eso es un conocimiento, como les decía, que viene justificado en sí mismo y es útil para la práctica jurídica, ¿no? Ahora, en cuanto a la posición sistemática de la filosofía jurídica, ¿no? Hemos dicho que lo más importante es el saber que proporciona a la enseñanza del derecho, ¿no? Y tiene por objeto la exposición ordenada y coherente, ¿verdad? A eso se refiere la parte sistemática, la exposición ordenada y coherente de preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y lugar determinados. Ahí estamos hablando desde el punto de vista de nuestra definición del derecho, ¿verdad? Desde el conjunto de normas y reglas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la sistemática jurídica, verdad? La posición sistemática ordena de manera coherente los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y lugar y nos permite agrupar las normas para poder adquirir el conocimiento al que nos estábamos refiriendo en las anteriores diapositivas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es correcto? ¿Qué es? ¿Cómo debería ser? ¿Y cómo adquirimos el conocimiento? ¿Cómo lo hacemos de manera sistemática? Pues, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de esta manera sistemática es las divisiones del derecho, ¿verdad? La primera división del derecho público y privado, ¿no? Y así nos empezamos a ordenar y adquirir el conocimiento del derecho. Otra división del derecho que es elemental, la jerarquía normativa, ¿verdad? ¿Qué está más arriba? A qué ley ninguna otra se le puede oponer? A la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Ratificados por el Estado. Abajo de eso las leyes, abajo los decretos, abajo las resoluciones ministeriales, ¿no? Y otras resoluciones normativas, después de ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, así empezamos a ordenar el derecho de manera sistemática para adquirir el conocimiento, ¿verdad? Ahora, en, cuando adquirimos este conocimiento, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la ciencia de la dogmática jurídica, ¿verdad? Que no sobrepasa el derecho vigente. ¿Qué hace? Lo critica intrínsecamente, ¿no? Vamos a estudiar solamente el derecho vigente, ¿verdad? Pero la filosofía del derecho tiene que ver con el deber ser del derecho, como el derecho correcto o el derecho justo. Entonces,
es un razonamiento que no es genérico, ¿verdad? Pero que nos da las pautas para poder interpretar la ley. Y el, bueno, ya les había hablado de esto al principio de la diapositiva, ¿verdad? Que las disciplinas que forman el plan de estudio de derechos corresponden a materias del derecho positivo. Sin embargo, el conocimiento y la crítica del derecho no quedan agotados por estas disciplinas, sino que necesitan del apoyo de estas materias teóricas, ¿verdad? Como por así decirlo, que son la filosofía jurídica, la introducción al derecho, la sociología jurídica, las teorías del Estado, que son las materias que llevamos en los primeros semestres de nuestra carrera, ¿no? Y luego ya nos vamos a dirigir al derecho positivo y en sus procedimientos, ¿no? A las leyes, como se llaman, sustantivas y adjetivas, ¿no? Dentro del derecho positivo, ¿no? Las leyes sustantivas son las que ofrecen conceptos, ofrecen conceptos, ¿verdad? E instituciones del derecho, ¿no? Como el Código Civil, el Código Penal, ¿verdad? Y las leyes adjetivas son las que dan los procedimientos, como el procedimiento civil y el procedimiento penal, ¿no? Entonces, eso para precisar esa parte. Y en cuanto el carácter, ¿no? Esta posición sistemática de la filosofía jurídica, ¿no? Tiene esta reflexión analítica que intenta identificar y hacer explícitas las estructuras que ya habíamos dicho, ¿no? Pero esta dimensión analítica se refiere a estos conceptos generalmente dentro del derecho, ¿verdad? ¿Qué es la norma? ¿Qué es una norma? ¿No? Es una regla dictada, bueno, por autoridad competente, es una amenaza, es una, es solamente algo extraído de la moral, ¿no? ¿Cómo conceptualizamos la norma, verdad? De eso trata la filosofía del derecho, ¿verdad? Ahora, el deber ser, ¿verdad? Como habíamos dicho, el derecho justo o el derecho correcto, ¿no? ¿Cómo debería ser el derecho? Y ¿qué es la persona, no? ¿Qué es la persona para el derecho? Es una entidad, es una, es un, una, ¿desde cuándo empieza la persona? Desde que está en el vientre, desde que nace, ¿verdad? ¿Y qué es persona para el derecho? Un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y solamente eso, o tiene otras características más, ¿no? Entonces, también los conceptos fundamentales de qué es la acción. ¿Qué es la acción en el derecho? Es un, es, bueno, la acción es un derecho de verdad que tiene la persona, ¿verdad? Para recurrir a las instancias competentes, pueden ser las judiciales, para hacer valer sus derechos, ¿no ve? Cuando presento mi acción, presento mi demanda, ¿no? Entonces, eh, y puede haber otros conceptos de esta, de acción también desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Acción puede ser plantear un recurso o presentar un memorial, ¿verdad? O, eh, o acción puede ser, no sé, pues apersonarse una tercería o simplemente notificar cualquier actuado dentro del proceso. ¿Y qué es la sanción? ¿No? Y qué es una institución también, ¿no? Entonces, estas, eh, estas, la dimensión analítica, ¿verdad? Tiene que pasar por estos conceptos y por otros más, ¿verdad? Pero estos son los más generales. Y por eso es tan amplio la filosofía jurídica. ¿Cómo vamos a adquirir todo este conocimiento, verdad? Obviamente, bueno, existe un filósofo jurídico que dice que nunca vamos a aprender de golpe, ¿no? O sea, no podemos aprender todo de golpe, es mucho conocimiento. Y además nunca lo vamos a llegar a aprender así totalmente. Solamente vamos a tener una aproximación del conocimiento total de lo que es el derecho, ¿no? Entonces, y entre esos, ¿no? Estos conceptos. Y nos va a dar lugar para poder interpretar y aplicar, como les dije, de mejor manera el derecho positivo, ¿no? Entonces,
Eh, a ver, esto más y luego quedamos ahí ya. Entonces, ¿alguien ha levantado la mano o tiene alguna consulta o duda? En el, bueno, alguien está con la mano levantada, pero vamos a ver qué tal. El, eh, hay alguien que no puede ingresar, creo. Enseguida voy a reenviar esto. Y luego continuamos. A ver, ya. No. Entonces, ya hemos visto cuál es la posición sistemática de la filosofía jurídica, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento que se enseña, ¿no? Con el tipo de saber que se proporciona en la enseñanza del derecho, ¿no? Y pasa por estos conceptos que son fundamentales, ¿verdad? Y con la noción del derecho justo, ¿no? Ahora, entre los presupuestos de la filosofía existen tres dimensiones, ¿no? Que es ontológica, epistemológica, que es como ya, eso hemos visto, pero este tiene otra óptica, ¿verdad? En los presupuestos no estamos hablando de, lo que habíamos visto en las consideraciones previas, ¿no? Del, de la parte reflexiva, ¿verdad? Sí, tiene algo que ver, pero tiene nuevos elementos, ¿verdad? La ontología, la epistemología y la axiología, ¿no? La ontología es aquella que se remite a la pregunta, ¿qué es el derecho? ¿No? ¿A qué campo de la realidad pertenece el derecho y cuál es el modo de ser y de manifestarse en la realidad que llamamos, de esa realidad que llamamos derecho? ¿No? Entonces, como hemos visto, existen varias definiciones de derecho, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ver primero a qué campo de la realidad pertenece el derecho. A las ciencias naturales, a las ciencias matemáticas, a las ciencias, pertenece a las ciencias sociales, ¿verdad? Es fácil eso de deducir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el modo de ser del derecho? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la amenaza? Entre una ley y una amenaza. Porque la ley te amenaza, ¿verdad? La ley te dice, viejo, si matas, te meto 30 años a la cárcel y te acabo de avisar, ¿no ve? Y alguien te puede decir, tocas eso y vas a ver lo que te va a pasar, chango de quinta, ¿no ves? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ley y una amenaza? ¿No? O sea, ¿cuál es el modo de ser del derecho? ¿No? El, una primera diferencia, por ejemplo, es la legitimidad, ¿verdad? Una amenaza puede provenir de quien sea, hasta de tu hermano menor, pero una ley, ¿verdad? Solamente va a provenir del órgano facultado por otra ley para emitir las leyes. ¿No ves? ¿Ya? Y cómo se manifiesta esta realidad a la que llamamos derecho, ¿no? En nuestro sistema jurídico se manifiesta mediante normas y reglas, ¿verdad? En otro lado se manifestará mediante sentencias, ¿verdad? Donde es el juez el que escribe el derecho, no como aquí que es el legislador el que escribe el derecho, ¿verdad? ¿No? En el otro sistema, el anglosajón, el juez escribe el derecho, tanto así que algunos señalan que el derecho es como una novela que el primer juez que conoce esa clase de proceso, ¿verdad? Ese caso con esas características, escribe la introducción y el primer capítulo. Y los siguientes jueces solo tienen que escribir los siguientes capítulos, ¿verdad? Basándose en los anteriores que ya están escritos, siempre y cuando los casos sean análogos y tengan características similares. Y como les dije, por eso es que uno dice, eh, se ve en la tele, ¿verdad? En Estados Unidos, el caso tal contra tal, en el caso tal contra tal en 1940 y tanto, o sea, en el caso tal contra tal en 1867, ¿no? Entonces, eso es el derecho, ¿verdad? No escuchan decir, en el Código Civil del estado de Oklahoma, ¿no?
no dicen eso. Entonces, luego está la dimensión epistemológica, ¿verdad? Que es aquella que se pregunta cómo el sujeto conoce el derecho, ¿no? ¿Cómo, cuál es, cómo es posible adquirir ese conocimiento del derecho e incluso si es posible conocer el derecho. Como les he dicho, alguna persona ha dicho que es tan vasto el derecho que es imposible conocerlo en su totalidad y mucho menos es imposible conocerlo de un solo golpe, ¿no? De un sopetón. Entonces, la epistemología, la dimensión epistemológica de los presupuestos de la filosofía jurídica, se pregunta si es posible el conocimiento jurídico y cómo se origina y cuál es la esencia de este conocimiento jurídico, ¿no? Son preguntas de verdad abstractas y muy difíciles de responder, ¿no? Ahora, existe también una tercera dimensión que es epistemológica, cómo debería ser el derecho, ¿no? Y esto podemos equipararlo a lo que es la ética, ¿verdad? Con esto se quiere dilucidar cuáles son los valores que debe garantizar el derecho, sobre qué valores se erigen las normas vigentes y las normas pasadas, ¿no? ¿Cuáles son los valores que debe garantizar el derecho? Los valores, ¿verdad? O principios se traducen en derechos, ¿no? Se dice que los derechos son los principios o valor. Nuestra constitución utiliza principio, valor y derecho, ¿verdad? Pero el, el derecho es estos principios y valores, pero positivados, les dicen. ¿Qué es positivar? Es volverlo derecho positivo. Como ya hemos visto que es el derecho positivo, ¿verdad? El derecho que crean los hombres, ¿no? O sea, las leyes. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar ese derecho o ese valor o perdón, van a agarrar ese valor o ese principio, ¿verdad? Y lo van a positivar, lo van a insertar en la Constitución, lo van a volver derecho, ¿verdad? Entonces, el dilucidar estos valores que inspiran la norma, ¿verdad? Ya sea constitucional, esa es la dimensión axiológica, ¿verdad? Tiene que ver siempre con la ética, ¿no? De la que estábamos hablando más arriba, ¿no? Y terminaremos ahí por hoy, ¿no? Nos quedaremos eh, en esta diapositiva. Y como les dije, ahora las tareas tienen que ser simplemente por la plataforma. Entonces, si es que bueno, voy a intentar para hacer la prueba cargar un cuestionario que sea fácil de resolver. Les voy a mandar el material, les voy a mandar también un detalle por el WhatsApp, decirles ya está cargado y todo lo demás. Y para que empecemos a resolver las tareas por ahí, pues, ¿no? Y luego ya empezamos a hacer otras. eh, Siempre y cuando ninguno tenga dificultades, vamos a empezar a hacer algunos cuestionarios más largos o tal vez pedir que suban algún mapa mental o algo así, ¿no? De acuerdo a todas las opciones que nos da siempre la plataforma, como ya se las había mostrado, ¿verdad? Tampoco es que tiene infinitas opciones, ¿verdad? Sino que solo que tiene algunas cuantas de las que podemos escoger y encima tenemos que escoger las que sean pues aplicadas al derecho, ¿verdad? Entonces por ejemplo, vamos a intentar vamos a ver qué opciones tenemos aquí, ¿verdad? En actividades, ¿no? Porque recursos son los que cargamos nosotros. Hay base de datos, hay consulta, ¿verdad? Que podría ser preguntas, ¿no? Así que más o menos interactivo, cuestionario, encuesta, encuestas predefinidas, foro, ¿verdad? Que bueno, intercambiamos opiniones entre todos, un glosario, ¿no? Luego está estas herramientas, lección, paquete, taller para hacerlo como en grupo y tarea que para mí es lo mejor porque cuando ponemos tarea es para que ustedes creen un documento de Word en sus computadoras o saquen foto a lo que hacen a mano y lo suban aquí, ¿verdad? Entonces solamente ponemos un nombre, una fecha, una descripción, por ejemplo, eh, mm, del documento de Word o de la página tantos a tantos del, de la bibliografía básica, ¿no? Realizar un resumen o una síntesis o una
una crítica o un mapa conceptual o mental o un esquema, cualquiera de los organizadores gráficos, ¿verdad? Entonces, un detalle bien descrito, además van a tener el material y vamos a poner la fecha y lo único que ustedes van a hacer es crear en sus equipos y subirlo, así van a tener el cuadrito, lo suben y listo, tarea entregada, ¿verdad? Que sería para mí lo más fácil, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o está claro, bueno, No, no. ya saber. ¿Hay alguna consulta o pregunta, duda? Perfecto. Y si, bueno, si nadie tiene consultas o comentarios o tal vez alguna sugerencia para llevar mejor la clase, entonces vamos a quedar ahí, ¿verdad? Nos comunicamos por el WhatsApp. También les voy a seguir pasando el material por el WhatsApp, así PDFs o Word y las presentaciones, solo las tareas va a ser las tareas y los exámenes van a ser por la plataforma. Ok. Entonces quedamos ahí y hasta la próxima clase, pues que tengan buen fin de semana también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. doctor. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor.